¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por una victoria? ¿Hasta dónde llegarías para cumplir una promesa hecha a Dios? Hoy les traigo una de las historias más estremecedoras y controversiales de toda la Biblia, que nos hará cuestionar los límites entre la fe, el honor y el amor familiar. En las tierras de Galaad, hace más de 3000 años, un hombre rechazado por su propia familia y expulsado de su hogar se convirtió en el Salvador de Israel. Su nombre era Jefté, un guerrero formidable criado entre marginados, que pasó de ser el hijo de una prostituta despreciado por sus hermanos a convertirse en juez de su pueblo. Pero su historia no es solo de redención y victoria. En un momento desesperado, Jefté hizo una promesa imprudente a Dios. Si le concedía la victoria contra los amonitas, sacrificaría al primero que saliera a recibirlo de las puertas de su casa. Lo que nunca imaginó es que sería su única hija quien saldría bailando con panderos para celebrar su triunfo. Esta historia nos sumergirá en el mundo antiguo de Israel, donde los votos eran sagrados y las consecuencias de nuestras palabras podían ser terribles. Prepárense para conocer el relato del hombre que ganó una guerra, pero perdió lo más valioso que tenía. Esta es la desgarradora historia de Jefté, el juez de Israel que sacrificó a su propia hija. Hace más de 3000 años, en las tierras de Galaad, al este del río Jordán, nació un niño cuyo destino estaría marcado por el rechazo desde sus primeros días. Jefté era hijo de un hombre llamado Galaad, pero su madre no era la esposa legítima de su padre, sino una mujer prostituta. Esta circunstancia de su nacimiento marcaría toda su vida. Mientras crecía en la casa paterna, Jefté convivía con sus medio hermanos, hijos legítimos de Galaad, con su esposa. El contraste entre ellos era evidente. Mientras sus hermanos eran respetados y considerados herederos legítimos, Jefté cargaba con el estigma de ser el hijo de la otra, el bastardo, el hijo ilegítimo. Cada día en aquella casa era un recordatorio constante de su origen vergonzoso. Los insultos no tardaron en llegar. Sus propios hermanos lo despreciaban, lo humillaban y le recordaban constantemente que él no era como ellos. «Tú eres hijo de otra mujer», le decían con desprecio, haciendo hincapié en su condición de hijo de una prostituta. Para un niño, crecer bajo estas circunstancias dejó profundas heridas emocionales. Con el paso del tiempo, la situación empeoró. Cuando su padre Galaad murió, llegó el momento de repartir la herencia familiar. Fue entonces cuando sus hermanos tomaron una decisión cruel pero definitiva: expulsar a Jefté de la casa. Lo echaron diciendo: «No heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer». Así, de un día para otro, Jefté se vio despojado no solo de su derecho a la herencia, sino también de su hogar y su identidad familiar. La negación de sus derechos familiares fue absoluta. No recibió ni una pequeña porción de las propiedades que por ley le correspondían como hijo de Galaad. La ley de Moisés establecía que incluso los hijos de concubinas tenían derechos, pero sus hermanos, movidos por la codicia y el desprecio, ignoraron esta disposición. Para Jefté, este rechazo representó una profunda herida. El sentimiento de no pertenecer a ningún lugar, de ser rechazado por su propia sangre, de no tener un hogar ni una familia que lo respaldara, se convirtió en una carga pesada. Pero como suele suceder con las grandes pruebas, esta experiencia dolorosa forjaría su carácter de maneras que nadie hubiera imaginado. Expulsado de su casa y despojado de su herencia, Jefté no tuvo más remedio que huir lejos de Galaad. Se estableció en la tierra de Tob, una región al noreste de Palestina, en territorio extranjero donde nadie conocía su pasado ni su vergüenza. Allí comenzó una nueva vida, lejos de quienes lo habían rechazado. La vida en Tob no era fácil. Era una tierra hostil, donde la supervivencia dependía de la fuerza y la astucia.
Jefté tuvo que adaptarse rápidamente a este entorno peligroso. Sin el respaldo de una familia ni recursos heredados, cada día era una lucha por sobrevivir. Esta dura realidad lo obligó a desarrollar habilidades que más tarde resultarían cruciales. Con el tiempo, Jefté comenzó a destacar por sus habilidades en el combate. El joven rechazado descubrió que tenía talento natural para la estrategia militar y el manejo de armas. Quizás la ira contenida por el rechazo familiar encontró una salida en el desarrollo de estas capacidades guerreras. Poco a poco, su reputación como hombre de guerra comenzó a crecer. Lo más notable fue que Jefté no permaneció solo. La Biblia nos dice que se juntaron con Jefté hombres ociosos, los cuales salían con él. Estos hombres ociosos, o vacíos, como se traduce del hebreo, eran personas marginadas como él, desocupados, mercenarios, hombres sin tierra ni recursos que buscaban un líder. Vieron en Jefté a alguien como ellos, pero con la capacidad de guiarlos. Bajo el liderazgo de Jefté, este grupo de marginados se convirtió en una banda de guerreros temibles. Comenzaron realizando pequeñas incursiones y participando en batallas locales, construyendo una reputación de valentía y efectividad. Cada victoria aumentaba el respeto hacia Jefté y consolidaba su autoridad sobre el grupo. Lo que había comenzado como una desgracia se transformó en el forjamiento de un líder. El hijo rechazado de la prostituta se estaba convirtiendo en un comandante respetado y temido. Las lecciones aprendidas en el exilio fueron duras, pero valiosas. Jefté aprendió a confiar en sus propias fuerzas, a liderar a otros hombres, a planificar estrategias y a sobrevivir contra todo pronóstico. El tiempo en Tob transformó a aquel joven herido en un hombre recio, determinado y con habilidades excepcionales para la guerra. Sin saberlo, se estaba preparando para un llamado que cambiaría no solo su vida, sino el destino de todo Israel. Mientras Jefté construía su reputación como guerrero en la tierra de Tob, una grave amenaza se cernía sobre su tierra natal. Los amonitas, pueblo descendiente de Lot y enemigo tradicional de Israel, habían comenzado una campaña agresiva de opresión contra los israelitas de Galaad y las regiones circundantes. Esta opresión no era un simple conflicto fronterizo. Durante 18 largos años, los amonitas habían sometido a los israelitas a una dominación cruel. Les imponían tributos excesivos, saqueaban sus cosechas y atacaban sus poblados. La Biblia nos indica que afligieron y oprimieron a los hijos de Israel, una expresión que refleja la gravedad del sufrimiento. Con el paso del tiempo, la amenaza amonita creció hasta convertirse en un peligro existencial. El rey de los amonitas comenzó a movilizar sus ejércitos con la clara intención de conquistar definitivamente las tierras de Israel al este del Jordán. La situación era desesperada, pues los amonitas contaban con un ejército numeroso y bien equipado, preparado para la guerra. En medio de esta crisis, los ancianos de Galaad se reunieron para buscar una solución. El problema era evidente. Necesitaban un líder militar experimentado, alguien capaz de organizar la resistencia y conducir a Israel a la victoria. Pero entre ellos no había ningún guerrero con la experiencia y el talento necesarios para enfrentar a un enemigo tan poderoso como los amonitas. En su desesperación, los ancianos recordaron a aquel hijo de Galaad que había sido expulsado años atrás. Las noticias sobre las hazañas de Jefté habían llegado hasta ellos. Sabían que se había convertido en un líder de guerreros en Tob, que había ganado batallas importantes y que tenía una reputación temible como estratega militar. Aquel a quien habían rechazado ahora aparecía como la única esperanza para la salvación de Israel. Después de deliberar, los ancianos tomaron una decisión audaz. Buscarían a Jefté, al hijo de la prostituta, al que habían expulsado,
y le pedirían que regresara para liderar a Israel contra los amonitas. Era una decisión difícil, pues implicaba humillarse ante aquel a quien habían despreciado, pero la amenaza amonita era tan grave que no tenían otra opción. Así, enviaron mensajeros a la tierra de Tob con la misión de encontrar a Jefté y convencerlo de regresar. El destino de Israel estaba ahora en manos de un hombre al que habían rechazado, pero que Dios había estado preparando en el exilio para un propósito mucho mayor. Los mensajeros enviados por los ancianos de Galaad llegaron finalmente a la tierra de Tob. Encontraron a Jefté, ya no como el joven expulsado de su hogar, sino como un líder respetado, rodeado de sus hombres. El encuentro estaba cargado de tensión e ironía. Cuando Jefté vio a los representantes de su tierra natal, su primera reacción fue de amargo cuestionamiento. Con palabras cargadas de dolor y resentimiento les dijo: «¿No me aborrecieron ustedes y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a mí ahora que están en dificultades?». Su pregunta no era solo una expresión de rencor, sino un recordatorio de la injusticia que había sufrido. El contraste no podía ser más evidente. Los mismos que años antes lo habían despreciado por ser hijo de una prostituta, ahora estaban ante él, necesitados y suplicantes. Los que lo consideraron indigno de heredar en la casa de su padre, ahora lo buscaban como su salvador. La tensión del momento era palpable, pues Jefté tenía todo el derecho de rechazarlos y enviarlos de vuelta con las manos vacías. Los ancianos de Galaad, conscientes de su posición débil, le presentaron su propuesta con humildad. «Por esa misma razón volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que habitamos en Galaad». Era una oferta desesperada, nacida de la necesidad extrema y del reconocimiento tardío de las capacidades de Jefté. Pero Jefté no era ingenuo. Sabía que podían estar usándolo solo para resolver la crisis inmediata, para después volver a marginarlo. Por eso, en lugar de aceptar inmediatamente, negoció astutamente los términos de su regreso. Les dijo: «Si me hacen volver para que pelee contra los amonitas y Jehová los entrega delante de mí, seré yo su caudillo». No se conformaría con ser un simple comandante temporal. Exigía ser reconocido como el gobernante permanente de Galaad. Los ancianos, sin otra alternativa, aceptaron sus condiciones. «Jehová sea testigo entre nosotros, si no hacemos como tú dices». El acuerdo quedó sellado bajo juramento. Si Jefté lograba la victoria contra los amonitas, sería constituido como juez y líder de Israel, con plena autoridad sobre aquellos que una vez lo habían despreciado. De esta manera, por un giro extraordinario del destino, el rechazado regresaba a su tierra no como un suplicante, sino como la esperanza de salvación. Aquel a quien no consideraron digno de heredar una porción de la tierra familiar, ahora estaba a punto de convertirse en el gobernante de todo el territorio. Dios había transformado el rechazo en una oportunidad para la redención, no solo de Jefté, sino de todo Israel. Contra lo que muchos esperaban de un guerrero con su reputación, Jefté no se lanzó de inmediato a la batalla contra los amonitas. En lugar de eso, mostró una sorprendente sabiduría y prudencia al intentar primero una solución diplomática al conflicto, una iniciativa poco común en aquellos tiempos de guerra constante. Jefté envió mensajeros al rey de los amonitas con una pregunta directa: «¿Qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra?». Con esta pregunta, Jefté cuestionaba la legitimidad de la invasión amonita y abría la puerta a una posible resolución pacífica del conflicto. El rey de los amonitas respondió con una acusación histórica. Afirmaba que Israel, al salir de
Egipto había tomado injustamente sus tierras, desde el Arnón hasta el Jaboc y el Jordán. Exigía, por tanto, la devolución pacífica de estos territorios como condición para detener su agresión. Lejos de intimidarse, Jefté envió una segunda delegación con un mensaje que demostraba su profundo conocimiento de la historia de su pueblo. En una detallada explicación, Jefté relató los acontecimientos de la salida de Egipto y la conquista de la tierra prometida, afirmando que Israel nunca había tomado tierras de los amonitas o de los moabitas. Les recordó que cuando Israel salió de Egipto, pidió permiso al rey de Edom y al rey de Moab para pasar por sus tierras, pero ambos se negaron. Por eso, Israel rodeó aquellos territorios, respetando sus fronteras. Luego explicó que las tierras en disputa habían pertenecido a Sejón, rey de los amorreos, quien había atacado a Israel, y Dios lo había entregado en sus manos. Estas tierras, argumentaba Jefté, nunca habían sido propiedad de los amonitas, sino de los amorreos. Con lógica impecable, Jefté concluyó su argumento con una pregunta retórica. Así que Jehová, el Dios de Israel, echó a los amorreos delante de su pueblo Israel, ¿y los vas a poseer tú? Y añadió, ¿no poseerás tú lo que Quemos tu Dios te da por posesión? Así todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha dado por posesión, nosotros lo poseeremos. Para reforzar la legitimidad de la presencia israelita en esas tierras, Jefté señaló que Israel había habitado allí durante 300 años, sin que los amonitas hubieran reclamado esos territorios antes. Su pregunta final era contundente. ¿Por qué no las recuperaste en ese tiempo? A pesar de la solidez de los argumentos de Jefté y su voluntad de resolver el conflicto sin derramamiento de sangre, el rey de los amonitas se mostró inflexible. Rechazó los argumentos históricos y mantuvo su postura beligerante. La tentativa diplomática había fracasado, no por falta de esfuerzo o razón por parte de Jefté, sino por la obstinación del monarca amonita. Este episodio revela un aspecto poco conocido de Jefté. No era simplemente un guerrero tosco, sino un líder con profundo conocimiento de la historia de su pueblo, con capacidad para la argumentación diplomática y con la suficiente sabiduría para intentar evitar un conflicto armado. Sin embargo, ante la negativa amonita, quedaba claro que la guerra era inevitable. Con el fracaso de la vía diplomática, Jefté se preparó para la guerra que se avecinaba. Reunió a los guerreros de Galaad y comenzó a planificar la estrategia para enfrentar al poderoso ejército amonita. La batalla sería decisiva, no solo para su futuro como líder, sino para la supervivencia misma de Israel en aquellas tierras. En este momento crucial, cuando el peso de la responsabilidad recaía enteramente sobre sus hombros, Jefté sintió la necesidad de asegurar el favor divino. Como muchos líderes, antes y después de él, buscó la intervención de Dios en la inminente batalla. Pero en lugar de una simple oración o sacrificio, Jefté decidió hacer algo que cambiaría trágicamente el curso de su vida. Pronunció un voto solemne. La Biblia nos relata este momento con claridad, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, «Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto». Las palabras exactas de su promesa revelan la naturaleza precipitada de su juramento. No especificó un animal de su rebaño o una ofrenda particular, sino que dejó el cumplimiento del voto al azar. Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme. Esta formulación imprudente abría la posibilidad a consecuencias imprevistas y potencialmente trágicas. La naturaleza de este voto revela mucho sobre el estado emocional de Jefté en aquel momento.
A pesar de su experiencia como guerrero y líder, el peso de la responsabilidad y quizás la inseguridad de enfrentarse a un ejército superior lo llevaron a buscar garantías divinas de manera desesperada. Su ansiedad por asegurar la victoria lo cegó ante las posibles consecuencias de un voto tan amplio y peligroso. Jefté no se detuvo a considerar quién podría salir a recibirlo. No pensó en las implicaciones reales de su promesa. En su mente, probablemente imaginó que sería un sirviente o quizás un animal lo que saldría a su encuentro. La falta de reflexión sobre las consecuencias de sus palabras demuestra tanto su desesperación como su imprudencia. Es importante entender que en la cultura israelita de la época, los votos hechos a Dios eran considerados absolutamente sagrados e inviolables. La ley de Moisés establecía claramente: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Números 32. Romper un voto hecho a Dios era considerado un grave pecado, una ofensa directa contra el Señor. Esta concepción sobre la seriedad de los votos explica por qué Jefté se sentiría posteriormente obligado a cumplir su promesa, incluso ante las consecuencias más terribles. Su voto, pronunciado en un momento de ansiedad y deseo de asegurar la victoria, se convertiría en una cadena que lo ataría a una tragedia personal inimaginable. Así, con este voto imprudente sobre sus hombros, Jefté marchó hacia la batalla sin imaginar el alto precio que pagaría por la victoria que tanto anhelaba. Con el espíritu de Jehová sobre él, según nos relata la Escritura, Jefté avanzó hacia la batalla contra los amonitas. A pesar de enfrentarse a un ejército numeroso y bien equipado, Jefté diseñó una estrategia militar brillante, demostrando por qué se había ganado su reputación como guerrero excepcional. Las tropas israelitas, probablemente inferiores en número, fueron dispuestas estratégicamente frente al ejército amonita. Jefté aprovechó su conocimiento del terreno, una ventaja crucial para compensar cualquier desventaja numérica. Posicionó a sus hombres de manera que pudieran maximizar sus fortalezas y explotar las debilidades del enemigo. Cuando comenzó la batalla, el choque inicial fue feroz. Los amonitas confiaban en su superioridad numérica y en la experiencia de sus guerreros, que habían dominado la región durante años. Sin embargo, no contaban con la determinación de los israelitas liderados por Jefté, hombres que luchaban no solo por la victoria, sino por su libertad y supervivencia después de 18 años de opresión. En medio del fragor del combate, Jefté demostró no solo sus habilidades como estratega, sino también como líder inspirador. La Biblia no detalla las tácticas específicas utilizadas, pero nos dice que Jehová entregó en sus manos a los amonitas. Esta frase, típica de las narraciones bíblicas de batallas, indica una victoria contundente, vista como resultado tanto del valor humano como de la intervención divina. Lo que comenzó como un enfrentamiento equilibrado, pronto se convirtió en una clara ventaja para los israelitas. El punto de inflexión llegó cuando las líneas amonitas comenzaron a romperse bajo la presión del ataque coordinado de Jefté. Lo que siguió no fue simplemente una victoria, sino una derrota aplastante para los enemigos de Israel. Viendo a sus tropas desorganizadas y en retirada, los comandantes amonitas intentaron reorganizar sus fuerzas, pero era demasiado tarde. Jefté, reconociendo la oportunidad decisiva, ordenó una persecución implacable. No se contentó con hacer retroceder al enemigo. Estaba determinado a eliminar completamente la amenaza amonita. La Biblia describe la magnitud de esta victoria con una precisión geográfica notable. Y los derrotó desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y
hasta Abel Keramim con una gran matanza. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Esta descripción indica una campaña extensa que no solo derrotó al ejército amonita en el campo de batalla inicial, sino que continuó con la conquista de múltiples ciudades a lo largo de su territorio. La derrota de los amonitas fue tan completa que la amenaza que habían representado durante casi 2 décadas quedó neutralizada. El pueblo que había oprimido a Israel durante 18 años estaba ahora sometido. La victoria de Jefté había superado todas las expectativas, asegurando no solo la libertad inmediata, sino también un período de paz y seguridad para las tribus israelitas del este del Jordán. Con la región liberada y el enemigo sometido, Jefté podía regresar a su hogar como un héroe, como el Salvador de Israel que los ancianos de Galaad habían esperado que fuera. Su posición como juez y líder estaba ahora asegurada por el cumplimiento exitoso de su misión. Sin embargo, en medio de este triunfo militar, Jefté ignoraba la tragedia personal que lo esperaba a su regreso, consecuencia de aquel voto imprudente pronunciado antes de la batalla. Tras la contundente victoria sobre los amonitas, Jefté emprendió el camino de regreso a su hogar en Mizpa. Ya no era el guerrero exiliado ni el hijo rechazado. Regresaba como el juez de Israel, el libertador que había puesto fin a 18 años de opresión. Debió sentir una mezcla de orgullo, satisfacción y quizás vindicación al pensar en cómo recibirían ahora a quien una vez expulsaron. El viaje de retorno estuvo sin duda lleno de celebraciones en cada población que atravesaba. Los israelitas, liberados del yugo amonita, salían a recibir a sus héroes con cantos y danzas. Para Jefté, cada aclamación era la confirmación de que había cumplido exitosamente la misión encomendada, asegurando su posición como líder de su pueblo. Mientras tanto, en su casa en Mizpa, alguien más se preparaba con ilusión para recibir al victorioso guerrero. La única hija de Jefté, una joven doncella cuyo nombre la Biblia no menciona, había escuchado las noticias de la victoria de su padre. Con el corazón rebosante de orgullo filial, organizó su propia celebración para darle la bienvenida. La joven preparó tamborines y ensayó danzas para honrar a su padre. En aquellos tiempos era costumbre que las mujeres salieran con instrumentos musicales y danzas para recibir a los guerreros victoriosos, como lo haría Miriam después del cruce del Mar Rojo, o como lo harían las mujeres de Israel al recibir a David tras derrotar a Goliat. Para la hija de Jefté, esta era su oportunidad de honrar públicamente a su padre, de mostrarle su amor y admiración. Finalmente, Jefté llegó a las cercanías de su hogar en Mizpa. Quizás iba pensando en el descanso merecido tras la campaña militar, en los asuntos que debería atender como nuevo líder, o tal vez incluso en aquel voto que había hecho a Jehová antes de la batalla. Fuera como fuese, nada pudo prepararlo para lo que estaba a punto de suceder. En uno de los momentos más trágicos de la narrativa bíblica, la Escritura nos dice: «Y cuando Jefté llegó a su casa en Mizpa, he aquí que su hija salió a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija». Esta sencilla descripción encierra toda la tragedia. Quien salía alegremente a recibirlo era precisamente la persona que menos hubiera deseado ver en ese momento. El impacto de esta visión fue devastador para Jefté. En un instante, su triunfo se convirtió en la más amarga de las derrotas. La Biblia describe su reacción con estremecedora claridad. Cuando él la vio, rasgó sus vestidos diciendo: «¡Ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor! Porque he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme». Rasgar los vestidos era una señal de duelo extremo en la cultura hebrea, una expresión de dolor incontenible
ante una tragedia. Las palabras de Jefté a su hija revelan tanto su agonía como su sentido del deber religioso. «Me has abatido», le dice, no culpándola directamente, sino expresando cómo su alegre aparición se había convertido en la causa de su dolor más profundo. La frase «he dado palabra a Jehová y no podré retractarme» muestra el conflicto interno de Jefté. Por un lado, el amor natural hacia su única hija. Por otro, su concepción de la obligación sagrada de cumplir un voto hecho a Dios. En ese momento terrible, Jefté debe haber comprendido plenamente la imprudencia de su promesa, la ligereza con que había puesto en juego algo tan precioso sin considerar las consecuencias. Así, en la puerta de su propia casa, en el momento que debería haber sido de máxima celebración, Jefté se enfrentó a la consecuencia más terrible de sus propias palabras. Su victoria militar quedaría siempre ensombrecida por la tragedia personal que estaba a punto de desarrollarse. Ante la desesperación de su padre, la hija de Jefté respondió de una manera que revela una madurez y fortaleza espiritual sorprendentes. La joven, cuyo nombre la Escritura no menciona pero cuya dignidad queda grabada en la narrativa bíblica, enfrentó la noticia de su destino con una nobleza extraordinaria. Al escuchar que su padre había hecho un voto a Jehová que la involucraba directamente, su primera reacción debió ser de shock y confusión. La Biblia no detalla sus emociones iniciales, pero podemos imaginar el impacto de saber que la alegría con que había salido a recibir a su padre se había convertido en causa de dolor, y que su propia vida estaba ahora en juego debido a un juramento. Sin embargo, superando cualquier reacción natural de miedo o reproche, la joven respondió: «Padre mío, si has dado tu palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón». Esta respuesta revela varias dimensiones de su carácter. En primer lugar, muestra su profunda fe y respeto hacia los compromisos hechos con Dios. Para ella, un voto a Jehová era sagrado e inviolable, incluso cuando el cumplimiento de ese voto significara su propio sacrificio. Su respuesta refleja una concepción de la religión, donde los compromisos con lo divino están por encima incluso de la vida misma. En segundo lugar, sus palabras muestran un reconocimiento de la victoria obtenida, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos. Parece entender que su sacrificio está conectado con la liberación de su pueblo, que su vida individual, por valiosa que sea, forma parte de un propósito divino más amplio que ha traído libertad a todo Israel. El contraste entre la impulsividad del padre y la serenidad de la hija es notable. Mientras Jefté había hecho su voto sin considerar las consecuencias, movido por la ansiedad ante la batalla, su hija afronta las consecuencias de ese voto con una calma y aceptación que resultan conmovedoras. Ella muestra una sabiduría y madurez espiritual que parecen superar a las de su propio padre. A pesar de su aceptación del destino, la joven hace una única petición: «Concédeme esto, déjame que vaya por los montes durante 2 meses y llore mi virginidad con mis amigas». Esta solicitud revela tanto su humanidad como su preocupación principal al enfrentar la muerte. Lo que lamenta no es tanto la pérdida de la vida en sí, sino el hecho de morir sin haber conocido el matrimonio y la maternidad, sin haber cumplido el rol que se esperaba de una mujer en aquella sociedad. En una cultura donde la continuidad familiar a través de los hijos era considerada una bendición fundamental, morir virgen, sin descendencia, era visto como una tragedia particular. La petición de los 2 meses puede interpretarse como un tiempo para procesar y aceptar su destino, para despedirse de la vida que no viviría y de los hijos que nunca tendría. También puede verse como un acto de preparación espiritual, un
tiempo para disponerse interiormente al sacrificio que estaba por hacer. Jefté, conmovido por la nobleza de su hija, accedió a su petición. Ve. Con esta simple palabra, le concedió el único deseo que podía cumplirle antes del inevitable desenlace. Era lo mínimo que podía hacer por la hija que mostraba tal dignidad ante un destino que él mismo había sellado con sus palabras imprudentes. Con el permiso de su padre, la hija de Jefté partió hacia las montañas, acompañada por sus amigas. Este viaje no era un simple paseo, sino una peregrinación solemne con un propósito específico: llorar su virginidad, lamentar la vida que no llegaría a vivir, los hijos que nunca tendría, el esposo que nunca conocería. Las montañas de Galaad, con sus valles profundos y cumbres imponentes, se convirtieron en el escenario de este doloroso ritual de despedida. En la cultura israelita, las montañas tenían un significado especial, lugares donde a menudo se experimentaba la presencia divina, donde Moisés recibió la ley y donde muchos profetas buscaron retiro espiritual. Para la hija de Jefté, estos 2 meses en las alturas representaban tanto una despedida de la vida terrenal como una preparación para su encuentro con lo divino. La Biblia nos dice simplemente que ella fue con sus amigas y lloró su virginidad por los montes. Estas compañeras, probablemente jóvenes de su misma edad y condición, se convirtieron en testigos y participantes de su duelo. La solidaridad femenina, expresada en este acompañamiento, debió ser un consuelo importante en estos momentos finales. No enfrentaba sola su destino, sino rodeada del afecto y la comprensión de quienes la querían. Durante estos 2 meses, podemos imaginar las lágrimas derramadas, las canciones de lamento entonadas en las noches estrelladas de Galaad, las conversaciones sobre los sueños que nunca se realizarían. Quizás compartieron historias sobre los matrimonios que sus amigas esperaban, los hijos que deseaban tener, las vidas que planeaban vivir, todo aquello que a ella le sería negado. El lamento por la virginidad no era simplemente un llanto por no haber experimentado la intimidad física. En aquella cultura, representaba el dolor de no cumplir con lo que se consideraba el propósito fundamental de una mujer: dar continuidad a la familia a través de los hijos. Morir sin descendencia era visto como una tragedia particular, una interrupción en la cadena de las generaciones, especialmente siendo hija única. Estos momentos en las montañas también pueden haber sido un tiempo de preparación espiritual, de aceptación gradual de su destino. Lejos del tumulto de la vida cotidiana, en la soledad de las alturas, la joven tuvo tiempo para procesar su situación, para encontrar la paz interior necesaria para afrontar lo que vendría. Este proceso de aceptación explica la serenidad con que regresaría después para cumplir con el voto de su padre. La naturaleza exacta de las actividades realizadas durante estos 2 meses no se detalla en el texto bíblico, pero las tradiciones judías posteriores desarrollaron diversas interpretaciones. Algunas sugieren que realizaron rituales específicos de duelo, otras que compartieron cantos y danzas como despedida de la juventud, y otras que este tiempo sirvió para que la joven preparara a sus amigas para continuar ciertas tradiciones o enseñanzas en su memoria. Lo que sí queda claro es que este periodo fue crucial para la transformación interior de la joven. Si al principio pudo haber sentido miedo, confusión o incluso resentimiento, el tiempo en las montañas le permitió llegar a una aceptación serena de su destino. Las lágrimas iniciales se transformaron gradualmente en una disposición espiritual para el sacrificio que estaba llamada a realizar. Cuando los 2 meses llegaron a su fin, la hija de Jefté había completado su proceso de duelo
y estaba preparada para cumplir con el voto de su padre. Lo que había comenzado como una expresión de dolor por lo que perdería, se había transformado en una aceptación de lo que estaba a punto de entregar voluntariamente. Transcurridos los 2 meses concedidos para llorar su virginidad, la hija de Jefté regresó a la casa de su padre en Mizpa. El tiempo de lamento había terminado. Ahora llegaba el momento de cumplir con el voto solemne que había llevado a esta situación trágica. La Biblia describe este cumplimiento con una brevedad que contrasta con la magnitud del acontecimiento. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Esta concisión ha dado lugar a siglos de debate sobre lo que realmente ocurrió. ¿Fue la hija de Jefté ofrecida literalmente como holocausto? ¿O el cumplimiento del voto implicó alguna otra forma de sacrificio, como la consagración perpetua al servicio del tabernáculo? La interpretación literal sugiere que Jefté realmente sacrificó a su hija como holocausto, siguiendo al pie de la letra las palabras de su voto: lo ofreceré en holocausto. Esta visión se apoya en el sentido directo del texto y en el hecho de que la narrativa no menciona ninguna intervención divina para impedir el sacrificio, como ocurrió en el caso de Isaac con Abraham. Sin embargo, esta interpretación presenta dificultades importantes. La ley mosaica prohibía explícitamente los sacrificios humanos, considerándolos una abominación asociada con los cultos paganos de los pueblos vecinos. Levítico 18:21 y 22:5 condenan específicamente la práctica de pasar los hijos por fuego a Moloc. ¿Cómo podría un juez de Israel, guiado por el Espíritu de Jehová, según la propia narración, realizar un acto tan claramente contrario a la ley divina? Esta contradicción ha llevado a muchos estudiosos a proponer una interpretación alternativa, que el voto se cumplió a través de la consagración perpetua de la joven al servicio del tabernáculo, donde permanecería virgen toda su vida, dedicada exclusivamente al servicio divino. Esta interpretación se apoya en la gran importancia que la narración da al lamento por la virginidad, sugiriendo que lo que se sacrificaba no era la vida física, sino la posibilidad de matrimonio y descendencia. Cualquiera que fuera la naturaleza exacta del sacrificio, el conflicto interno de Jefté debió ser desgarrador. Por un lado, el amor natural hacia su única hija. Por otro, su concepción del carácter inviolable de un voto hecho a Dios. La ley establecía que no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Números 32. Pero también prohibía tomar la vida humana y especialmente condenaba los sacrificios humanos. Finalmente, Jefté tomó la decisión de cumplir con lo prometido. Si fue un sacrificio literal o una consagración perpetua, lo cierto es que su decisión marcó el final de su linaje, pues la joven era su única descendiente. El hombre que tanto había luchado por recuperar su lugar en la casa paterna y asegurar su herencia, ahora veía extinguirse su propia línea familiar debido a unas palabras pronunciadas imprudentemente antes de la batalla. La solemne escena del cumplimiento del voto, apenas esbozada en el texto bíblico, debió estar cargada de una profunda emoción. El júbilo de la victoria militar quedaba definitivamente ensombrecido por la tragedia personal. El liberador de Israel se convertía también en protagonista de uno de los episodios más oscuros y controvertidos de la historia bíblica. El texto concluye esta parte de la narración simplemente indicando que él hizo de ella conforme al voto que había hecho, dejando para las generaciones futuras la reflexión sobre las consecuencias de los votos imprudentes y el alto precio que a veces conlleva el cumplimiento de la palabra dada. El sacrificio de la hija de Jefté, ya fuera literal o a través de la consagración perpetua,
dejó una huella tan profunda en la memoria colectiva de Israel que dio origen a una tradición conmemorativa. La Biblia nos dice: de aquí vino la costumbre en Israel, que de año en año iban las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días en el año. Este ritual anual de lamento, llevado a cabo por las jóvenes israelitas, representaba un reconocimiento público del sacrificio realizado. Durante 4 días cada año, las doncellas endechaban o cantaban lamentos por la hija de Jefté, manteniendo viva su memoria y el significado de su sacrificio. Era inusual que una mujer recibiera tal honor en aquella sociedad patriarcal, lo que demuestra el impacto extraordinario que su historia tuvo en la conciencia nacional. La conmemoración anual también servía como recordatorio constante sobre los peligros de los votos imprudentes. La tragedia de Jefté y su hija se convirtió en una lección viva para las generaciones posteriores. Las palabras pronunciadas ante Dios tienen consecuencias, y los juramentos hechos sin reflexión pueden conducir a resultados devastadores. Tras el cumplimiento del voto y la pérdida de su única hija, Jefté continuó su papel como juez de Israel durante 6 años más. La Biblia no nos proporciona detalles sobre este período, pero podemos imaginar que estuvo marcado por el peso de lo ocurrido. El hombre que había ascendido desde el rechazo hasta la posición de líder nacional, ahora vivía con la carga de haber sacrificado a su propia hija. Durante estos años, Jefté enfrentó otros desafíos, incluyendo un conflicto con la tribu de Efraín, que se sintió ofendida por no haber sido llamada a participar en la guerra contra los amonitas. Este conflicto llevó a una guerra civil en la que los galaaditas, bajo el liderazgo de Jefté, derrotaron a los efraimitas. La narrativa bíblica describe cómo identificaban a los fugitivos efraimitas haciéndoles pronunciar la palabra Shibolet, que ellos decían Sibolet, revelando su acento regional. Este episodio, junto con la victoria sobre los amonitas, muestra que Jefté continuó siendo un líder militar efectivo. Sin embargo, el contraste entre su éxito público y su tragedia personal es uno de los aspectos más conmovedores de su historia. El libertador de Israel, el juez reconocido por Dios, vivía con el doloroso recuerdo de un voto que había costado la vida o el futuro de su única hija. Finalmente, después de juzgar a Israel durante 6 años, murió Jefté Galaadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Su muerte recibe apenas una breve mención, sin los honores o lamentos que acompañaron a otros jueces. Quizás esto refleja la ambigüedad de su legado. Por un lado, el libertador que salvó a Israel de la opresión amonita. Por otro, el hombre cuyo voto imprudente condujo a una tragedia personal que conmocionó a la nación. El legado de Jefté permanece como uno de los más ambiguos y complejos entre los jueces de Israel. Su historia nos habla de redención y tragedia, de victoria y derrota, de fe y error humano. Su nombre aparece en Hebreos 11:32, en la lista de los héroes de la fe, reconociendo su papel como instrumento de la liberación divina. Pero su historia también queda como una advertencia sobre las consecuencias de las palabras pronunciadas sin suficiente reflexión. Siglos después de su muerte, la historia de Jefté continuaría provocando debates teológicos y éticos. ¿Debería haber cumplido un voto que implicaba violar otros mandamientos divinos? ¿Era la obediencia literal a sus propias palabras más importante que la preservación de la vida? ¿Podría haber buscado alguna forma de redimir su voto sin sacrificar a su hija? Estas preguntas, que la narrativa bíblica deja sin respuesta explícita, invitan a cada generación de lectores a reflexionar sobre la naturaleza de los compromisos con lo divino, el valor de la vida humana y las consecuencias de nuestras palabras y decisiones.
La historia de Jefté, en toda su complejidad y tragedia, permanece como un poderoso recordatorio de que incluso los grandes líderes pueden cometer errores devastadores y que las palabras pronunciadas imprudentemente pueden tener consecuencias que van mucho más allá de lo imaginado. Si esta historia te ha impactado y quieres seguir profundizando en las grandes enseñanzas de la Biblia, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Cada semana compartimos historias bíblicas como esta, explicadas de manera sencilla pero profunda, para que puedas conocer mejor la palabra de Dios. Dale like a este video si te ha gustado y compártelo con tus amigos y familiares. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros, así que no dudes en dejar tu opinión o alguna sugerencia sobre qué historia bíblica te gustaría que exploráramos en futuros videos. Gracias por acompañarnos en este viaje por las Escrituras. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.